Bogotá, junio 2023. Estimado camarada, me dirijo a usted a pesar de nunca haber cruzado nuestros caminos. Su historia me intriga por la forma como vida y obra se entrelazan como dos caras de una misma moneda. Y a pesar de ser el suyo un caso tan particular, de alguna u otra forma logro sentirme reflejado en él. Me he aventurado a hacer una película acerca de usted, pues lo considero merecedor de un homenaje, incluso sin haberlo pedido. La película aún no se encuentra terminada. Sin embargo, con la información encontrada y una gran colaboración recibida en el camino, he logrado comenzar algunos borradores. He decidido compartírselos, así tal como se encuentran. Espero alegrarle el rato. Además, espero pueda ayudarme a resolver algunas inquietudes antes de seguir adelante. ¿Recuerda la película Octubre? Esta obra me ha inspirado de diversas formas para hacer su película. El espíritu revolucionario, el uso del soporte fílmico, el cual ha sido mi oficio por muchos años, la música instrumental, los intertítulos, entre otros elementos. Sobre todo, me pareció una coincidencia notable para iniciar su historia, siendo esta obra cinematográfica estrenada en el mismo año de su nacimiento. Incluso pudo ser en la misma fecha, camarada. Estos son fragmentos tomados de ahí. Y curiosamente, la escena inicial de Octubre muestra una estatua, una casualidad relacionada con su vocación de escultor. Sin embargo, rápidamente presenciamos su derribo a manos del pueblo. Este acto anticipa la revolución, la cual será el hilo conductor de la película. No puedo evitar cuestionarme si ambas formas de ejecutar una estatua, quiero decir, su creación y su derribo, se dan sentido la una a la otra. Me pregunto qué piensa usted, un creador de estatuas, acerca de esto. ¿Considera quien derriba una estatua también capaz de sostener la historia entre sus manos? Estimado camarada, si bien las estatuas se ejecutan de dos formas, antes de escapar del tiempo y antes de su trágico destino, primero todas fueron de cera. Hay una técnica antigua para hacer estatuas que usted muy bien conoció, ideal para plasmar su rol oculto en la historia. Me refiero a la cera perdida. ¿No le parece un bonito detalle haberle puesto ese nombre? Por su material principal y el sacrificio que conlleva para dar vida a las estatuas. A veces su historia se parece más a una leyenda, y quiero que esta escena apunte en esa dirección. Siendo usted un escultor de escultores, pero al fin y al cabo solo uno más entre tantos, no quiero dejar pasar la oportunidad de incluir a las abejas en su película. Seguir el rastro de la cera fue lo que me condujo a las abejas. Y como la cera, ando más perdido buscando sus rastros.
En esas fui a grabar algunas imágenes a la casa de Juan. Lo de él fue mostrar su arte de apicultor mientras sacábamos la miel. Y yo estaba ahí atento con mi cámara, embelesado con ese constante vaivén de la cera. Y no se crea que lo que ve en pantalla es un truco de video. Resulta que unas imágenes que grabé salieron así porque la cámara ya estaba dañada. Y yo ni me di cuenta hasta que ya era tarde. Pero le voy a ser sincero, camarada. Me gustó que eso pasara. La dificultad para descifrarlas me recuerda lo duro que ha sido seguir sus huellas y tomar estos apuntes para su peli. Su historia es igualita a ellas, en la forma en que falta información. Oiga, y a propósito de las abejas, ¿alguna vez se ha preguntado para quién trabajan? Pues sí, pues uno desde pequeño, pues obviamente uno veía aquí a mi papá que laborando, trabajando y en la época del taller allá a la entrada de la casa en el segundo piso. Y la que lo colaboraba mucho en la época era mi mamá. Y él aprendió, digámosle, cuando se conoció con el padrino Feliz María Otalora, y por intermedio, como él fue padrino de mi papá, pues obviamente él lo ubicó a la parte artística. Y ahí fue donde mi papá empezó los primeros conocimientos con él, que fue el gran maestro. Y de ahí en esa época pues siguió sus tradiciones, las cosas, y él lo fue relacionando con los artistas, y se vinculó con personajes, tanto del Estado, con muchas cosas, se va a conocer. Él trabajó y a las juntas militares también trabajó en la época. Bueno, en síntesis, pues La mucho trabajo. también te la tenemos de... Ese era otro lema de cuando fallecía alguien por X, Y o por problemas sociales, a él lo llamaban para tomar la mascarilla de X personaje, y es que tenemos muchas mascarillas que tenemos casualmente. Y tenemos Rojas Pinilla, tenemos a Galán, tenemos a Paldo Leal, tenemos muchos callos y no nos hemos sacado ni para un tinto. Ahí es donde está la decadencia, que unos ganan millones de millones y la gente que tiene su talento lo desconoce. Y es triste y lamentable esa descomposición social que tenga las entidades con la gente que sabe. Y eso sí ha pasado así en todos los matices, ¿sí? El que sabe siempre lo echan a un lado, y el que menos sabe y el que tiene la oportunidad de estar codiado con X y son los grandes, y son los grandes celebros y maestros, y vayan pónganlo a hacer algo, ni atrás ni adelante. Y el que en realidad realiza las copias o la escultura y se jode y se plasma en la vida, es el que le da más rejo. Y así es la vida, es el víctima del sistema. Sí, esa es la razón de la vida. Estimado camarada, fui a su casa
y me recibieron sus muchachos. Casi todo lo que sé de usted lo he sabido por ellos. Me han mostrado su colección de mascarillas, me sueltan detalles, pero es muy frecuente que la conversación se escape hacia otros asuntos. Entonces tomé algunos apuntes. Mire, obvio, aquí nosotros hemos tenido contratos, desafortunadamente, y pena decirlo no uno, a él lo contrataron, porque era el pantano de Vargas, lo que era todo lo que era el Bolívar de Pereira, lo que era el centenario de Villavicencio, que todas esas obras y toda la restauración de nada. Y desafortunadamente el capital que ofrecían era un buen capital que dio el Estado para las obras de arte, pero desafortunadamente lo cogieron unos cuantos, como le digo, y al profesional, al que tenía que hacer la obra, realizar la obra, le pagaban con arandelas. Si había un, digámosle, valía, por decir algo, un ejemplo, valía 50 pesos esta obra de arte. Llega el escultor a hacerla, mi papá diga, no, ha hecho unos 5 pesos. Y hay muchos que se crecieron mucho con el arte y se les dio mucha virtud dentro del arte. Digamos, a nosotros, el Estado nunca nos ha dado un contrato. Nunca nos da un contrato bueno o no bueno, sino como un contrato artísticamente que valore las cosas. Y así, por ejemplo, la escultura que fue para Chiquinquirá, me parece que de la Pola también la hice acá. Esa la hicimos con Pacho Toledo. Inclusive en esa escultura me dieron en la cabeza porque mamá me pagó el trabajo y me dio un cheque chimbo. Y ese día llegó y dijo, no, venga maestro, te pago. Sacó su chequera ahí, delante del alcalde, ¿me entiendes? Y llegué y consigné cheque y me salió chequera robada. Aquí han venido, como le digo, vuelvo y rectifico, aquí han venido muchos personajes. Y siendo que nosotros le hemos realizado muchos personajes, nunca uno dice, bueno, aquí hay una colaboración o un nombre o damos darle una publicidad, vamos a darle aquí un homenaje al menos un homenaje y demostrar el talento que podemos hacer, no con literatura sino con hechos, que así demuestra el arte. El trabajo, por ejemplo, de nosotros pues, es desconocido, ¿no? Entonces el conocimiento que uno tiene, las técnicas que uno maneja, todo lo que hace, las mismas universidades, la misma gente desconoce el esfuerzo, pero para muestra un botón aquí, ustedes se dan cuenta cómo está el taller. Esto es esfuerzo de toda una vida que hemos estado trabajando a veces día y noche, dándole a los trabajos que tenemos que terminar, pero este conocimiento desgraciadamente en Colombia no vale nada, ¿sí? Lo que vale, por ejemplo, llega el artista, bueno, que hágame esta obra, pero no me la firma y pin. ¿La obra de quién es? Del artista, ¿sí? Y el conocimiento de uno, nada, negativo. Más que de las esculturas, a ellos les interesa hablar de las relaciones de trabajo que se dieron en ellas. Esto me hace pensar que su película podría ir más allá de sus obras, camarada. Podría meterse de lleno en las relaciones laborales en el arte. Su caso me llama mucho la atención porque, aunque podamos parecer distintos, siento que compartimos el mismo espacio en la historia, compañero. Los trabajadores del arte, de todas las clases y de todos los estilos, llevamos esa misma desafortunada condición y no vamos a lograr que sea distinto si ni siquiera nos damos la oportunidad de contemplar la situación nosotros mismos. ¿Cree que su película sea un buen pretexto para hacerlo? Entiendo que le gustaba hablar de política. Por eso también le decían así, ¿no, camarada? Estimado camarada, por casualidad, en 1927, la Universidad Nacional recibió réplicas originales de la Venus de Milo y otras miles de obras traídas en barco desde Europa. Algunos años después, usted mismo trabajaba allí y enseñaba la escultura. Copió esas obras una y otra vez, hasta llegar a conocerlas tanto como sus propios autores. He notado su fascinación por la Venus.
¿Sabía que el autor de esa obra es tan anónimo como usted? Debo decir que la colección Pisano, de la cual hace parte esa escultura, no era otra cosa que propaganda burguesa. Puedo imaginar cuál era la intención de ese personaje millonario quien las trajo a Colombia. Pero seguro él no sospechó que muchas de ellas terminarían en la casa de un artista proletario. Usted se las ingeniaba para examinarla, entenderla y llevarla a su propio barrio. O si no, ¿por qué tiene 5 copias de la Venus? ¿Quería tenerlas en su casa como quien tiene a sus enemigos cerca? Ahora bien, usted hizo miles de esculturas en su vida. Y aunque ninguna lleva grabada su firma, entre las cuales puedo atribuirle solo a usted es el busto de Lenin en la universidad. Usted se lanzó a hacerlo por su cuenta y encima lo instaló sin permiso hace más de 50 años junto con los estudiantes. En sus últimos días, el paso del tiempo dejaba su marca en el busto, pues le faltaba la nariz y el mentón. Debieron usar un martillo para desfigurarlo. Usted bien lo sabe, camarada, que también fueron los estudiantes quienes lo hicieron. Pero lo que más llama mi atención es que ese busto es el único caso que he visto donde una estatua se baja de su pedestal en los brazos de la gente, no derribada. Yo estuve allí y lo vi con mis propios ojos cuando pasó. Parecía no ser de este mundo. Quizás no se trataba de rescatar a la figura, sino de rescatar una de sus obras, camarada. Quizás fue por las lecciones que nos dio con ella. Enfrentar la historia y sostenerla por un instante en nuestras manos. Lamentablemente no grabé aquel momento. Estimado camarada, al recibir esta carta, espero se halle bien y que la suerte lo acompañe por doquier. En cuanto a mí, le cuento que seguir sus pasos me ayuda a encontrar mi propio camino. Aunque podamos parecer muy distintos, siento en el fondo que compartimos más de lo que habría llegado a imaginar.
Usted dejó muchas enseñanzas a lo largo de su vida y a mí me llegaron a través de José Antonio. El tipo no es de muchas palabras, él prefiere los hechos. Por eso no puedo evitar fijarme en los precolombinos que tiene ahí en la repisa, todo un manifiesto del arte popular convertido en escultura. Cosas como estas me hacen pensar en cómo también retratar a su familia de escultores en su película. Eso daría mucho de qué hablar, pero me gusta el estilo de José, no dar muchos discursos. Me quedé asombrado al presenciar esta escena. Resulta que él no se conformó con solo hacerle un busto. Junto a usted, en la misma repisa, estaba su compañera de vida, también escultora, Eudocia Pinilla. Si es verdad lo que dicen, que usted era la mano derecha de los grandes escultores en Colombia, entonces ella fue su mano izquierda. Siempre pensé que en la filmación de su película, Camarada, podría suceder la ejecución de una estatua, pero no sabía cuál modelo ni de qué forma hacerlo. En cambio, José Antonio lo supo desde el principio y me permitió acompañarle con mi cámara en la creación de este homenaje que con la ayuda de Mauricio realizaron para ustedes dos. Estos modelos son pequeños, al igual que estos apuntes para su película. Y como podrá ver en ellos, su película podría tratarse de la ejecución de estas estatuas. Echando globos, hemos pensado en la Universidad Nacional de Colombia para su instalación, a tamaño natural, en un futuro ojalá no muy lejano. ¿Qué piensa de esto, camarada? Colocarlas allí y dejar que la historia se encargue del resto. Tenga en cuenta que son solo borradores para su película. Espero que le haya gustado conocerlos y quedo atento a sus comentarios, camarada. Con respeto y admiración, Pablo Guerra. Mm-hmm.